Bueno, Víctor, pues lo primero, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Es un placer. Yo te conocí especialmente con el documental del Leeds y cuando te vi dije, creo que me siento bastante identificada con esta persona y su manera de entender el fútbol. Y a mí siempre me gusta mucho volver a la infancia para entender de dónde viene esa pasión. Así que si yo te digo infancia y fútbol, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Los cromos. Es una cosa que marca mi infancia absolutamente, ¿no? Yo recuerdo el Mundial de México 86, donde mis hermanos tapaban el nombre del jugador en el cromo y yo tenía que adivinar qué jugador era y en qué equipo jugaba, ¿no? Y eso es lo que me viene a mí el fútbol de la infancia, los cromos. De hecho, todavía siempre te pongo la excusa de mi hijo, pero los compro los cromos para mí, está claro. Pero bueno, él ahora también le están gustando mucho. Y los cromos es el fútbol de mi infancia, las colecciones de los mundiales, de las Eurocopas, los especiales de Don Balón, todo eso es lo que marca un poco mi infancia con el fútbol, también un poco el fútbol de barrio, ir a ver a jugar a mis hermanos, de los primeros días también en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, un poco todo eso, pero está claro que si elijo algo es los cromos o las revistas, que fueron lo que empezaron a juntar mi pasión por el fútbol, porque la gente no se acordará, pero existe un mundo que no había internet. Entonces, Existía, sí. la información era mucho más difícil de conseguir y eso era el método antiguo De de hecho, conseguir tu información. primera base de datos de fútbol creo que eran esos cromos, ¿no? Que la empezaste a construir así en cuadernos. Yo cogía cuadernos de estos de anillas normales y siempre que veía un partido, desde que tenía a lo mejor 12 años, hacía la situación táctica del equipo, de los dos equipos, hacía las ocasiones de gol, luego ponía una valoración numérica, tipo como las valoraciones de cualquier Sí. periódico deportivo, y a partir de ahí, en otra hoja, siempre que repetía un jugador, pues iba repitiendo la valoración numérica, ¿no? Pues un día le había dado un 2, otro día le había dado un 3, un día le había dado un 1. Pero claro, tenía por detrás como una especie de plantillas donde ponía los nombres de los jugadores del equipo y, claro, luego así pues valoraba quién me gustaba más, quién me gustaba menos, etcétera, ¿no? De cualquier partido que viera desde 12 años en adelante. Puedo tener, a lo mejor todavía los tengo, ¿eh? ¿Sí? Sé dónde están. Yo puedo tener en torno a 25, 30 álbumes de anillas de aquella época. Bueno, aquella época fueron de 12 hasta 17, 18, vamos. Es todo muy vocacional porque un poco esa es la labor, ¿no? Del scouting, del representante, del director deportivo. Bueno, era acercarme al fútbol como yo lo sentía. No he tenido un entorno futbolero, mis hermanos sí, obviamente. Mi padre le gustaba, pero con distancia. Le gustaba, me veía España, los mundiales, etcétera, pero tenía cierta distancia, no era apasionado. Y, y quizás yo creo que todo fue un poco por intentar impresionar a mis hermanos, ¿no? Porque eran 10 y 9 años mayor que yo y a ellos les gustaba bastante y yo por intentar impresionarles, pues me quería aprender los nombres de todos los jugadores, etcétera. Luego tuve ese acercamiento porque me gustaba, o sea, es que es difícil de explicar, era algo muy pasional, muy sentido y todo se me quedaba un poco pequeño, es decir, el sentido de, pues a lo mejor eras hincha de un equipo y solo ves a ese equipo, o la Liga Española, o Primera, Segunda, pues también Segunda B, o Liga Inglesa, Italiana. Yo recuerdo ver mucho de Liga Italiana, me encantaba, la época con las máximas estrellas allí. Recuerdo Antena 3 que ponía los sábados por la noche diferido la Liga Alemana y un partido diferido de Liga Alemana, pues también iba al cuaderno, todo iba. Y era algo como muy natural, me hacía muy feliz, la verdad. A mí me hacía muy feliz en aquella época. Yo recuerdo también de trabajar con mi padre y que me diera algo de dinerito y yo el viernes, que a lo mejor era primero de vez y llegaba en un kiosco especializado que había muchas revistas internacionales, la World Soccer, el Guerini Esportivo y la Gacheta de los Sports, yo ya me había hecho el fin de semana. Obviamente no tenía más dinero para salir, pero yo ya estaba feliz, mi fin de semana leyendo, sacando los nombres, en aquella época donde todo era pasaba mucho más en tu imaginación, ¿no? O sea, yo qué sé, Sí, te imaginabas a Roberto Bayo todavía mucho mejor. porque no había tantas imágenes, ¿no? Entonces tú Claro, te lo exacto. construías en tu cabeza. Era todo muy, muy impactante, ¿no? Ahora ves los videojuegos con todas las bases de datos, todos los nombres, valoraciones. Yo eso me quedo anonadado. Vas a YouTube y puedes poner cualquier nombre Sí,
bajo, medio alto y puedes ver un compilado de acciones. Yo no te digo los profesionales, que tenemos herramientas como Y-Scout, Instat, videográficas. Digo, cómo yo hubiera vivido mi pasión de aficionado ahora, ¿no? Y es realmente chocante. Es que claro, la gente no se hace la idea, pero en aquella época retransmitían un partido de Liga Española, luego llegó el Plus, y eran 2. Sí, que tampoco había muchísima oferta. Era la radio, lo otro, todo lo que tú ponías en la cabeza, ¿no? Yo recuerdo también, antes de escuchar Carrusel, yo con una radio muy grande que tenía mi padre, que había traído de Alemania cuando trabajaron allí, yo escuchaba Radio Crónica Esportiva de la RAI, que era como el carrusel italiano, porque los partidos de Liga Italiana empezaban a las 3 y los de España a las 5. Claro, al principio no me enteraba de mucho, pero luego ya a base de oído, Fuiste haciendo el oído, ¿no? Ya me enteraba quién marcaba, quién no marcaba, y claro, en tu cabeza te imaginabas eso como, ya te digo la broma, el Roberto Baggio. Yo he llegado a ver partidos codificados en el Plus de Serie A. Me acuerdo un Milan-Juventus, además la recuerdo perfectamente el momento. Y todo era muy sentir esa pasión por el juego desde un aficionado normal, sin límites. Bueno, normal no, la verdad que el normal no. Un aficionado que me gustaba, como a alguien le podría gustar, qué sé, otras cosas, el baloncesto. Era tu hobby, tu pasión. Star Wars, baloncesto, el cine, y a mí me gustaba mucho el fútbol, y me gusta mucho el fútbol. Hablabas de los videojuegos, pero ¿y crees que tiene mucho que ver esa manera de que tú te imaginabas el fútbol? Oliver y Benji, por ejemplo, que es mucho de esa etapa. Sin ninguna duda, a mí Oliver y Benji me gustaba muchísimo, porque obviamente fue un shock, fue la llegada de las televisiones privadas y Oliver y Benji fue una referencia absoluta. Yo llegué de mayor a comprarme la camiseta de Mark Lenders, siempre un poquito más del malvado, ¿no? Porque yo creo que era mejor, que además con toda esa iconografía de jugar rematado, todo muy cuidado. Todo eso era maravilloso. Entonces tuve una camiseta de Mark Lenders. Mi amigo Felipe, que también era muy de Oliver y Benji, es íntimo amigo mío y capitán de mi equipo de fútbol amateur y fundador Unión Birra, también se compraba un montón de camisetas. Y Oliver Atom, teníamos tal. Y yo era una de Mark Lenders. Esa ya no me vale. Esa ya no. ¿Y qué ídolo te marcó en tu infancia? Ese jugador que flipabas, básicamente, viéndolo jugar. Bueno, yo obviamente el nombre de Maradona tiene que estar pendiente porque era también lo mismo. Es una edad donde todos los recuerdos empiezan a ser en el 86 y claro, todo lo que fue Maradona en aquel sentido nos hacía, a mí personalmente, descubrir un icono del fútbol, ¿no? También puedo nombrar a Van Basten, también un poco muy influenciado por la Eurocopa del 88, que también cuando eres niño y ves todas esas cosas te queda muy influenciado, ¿no? Recuerdo haber visto el gol de la final del 88 y claro, como un niño recordar eso, esa camiseta de Holanda tan bonita que me la regaló mi mujer hace poco, de naranja del 88, con Gullit, con Rijkaard, y Van Basten, ese gol a Dasaev, esa volea también marcó. Y a nivel español, pues obviamente en aquella época tengo que nombrar a Butragueño, ¿no? Porque era un poco la referencia de España, del Real Madrid, de la Quinta, Michel también, y para mí eso era muy referente también en ese sentido, ¿no? Por decirte 3 nombres que obviamente no están nada mal. En aquella etapa, en aquellos años sobre todo, se vivía mucho más el fútbol de selecciones casi que el de clubes, por la sensación que me está dando. Bueno, en España creo que hubo una situación en el 86 muy especial, porque los partidos, bueno, todo el mundo no sé si lo sabe que escucha esta entrevista, que la primera vez que se fue a Cibeles a celebrar fue un triunfo de España en el 86 y que fue algo bastante espontáneo, porque lo que yo sé es que la gente estaba, en los partidos de México eran bastante de madrugada y el famoso día del 5-1 a Dinamarca, con los 4 goles de Butragueño, había un montón de gente en las terrazas de Castellana viendo el partido, ¿no? Y como se generó un movimiento espontáneo que acabó en Cibeles, ¿no? Y a partir de ahí creo que ese mundial fue muy referente para el fútbol español. Luego también se venía de ser semifinalista en el 84, veníamos de una dictadura, de un país constituyente, con las comunidades autónomas, en un momento difícil y bueno, yo creo que el fútbol de selecciones siempre fue relevante.
también hay una cosa de aquella época que creo que es muy importante, ¿no? Muchas veces lo que hablabas antes de la capacidad de sorpresa, los 86, 88, 90, 92, 94 en mi caso, no había imágenes. Claro. Entonces, tú llegabas a Camerún en el 90 y veías a Roger Milla, que era la primera vez que le veías y todo era como muy sorprendente, muy impactante, por decir nombres, o la Nigeria del 94, que sí quizás podías morir, más recuerdo Daniela Mocachi, pero claro, curiosamente recuerdo haber visto un partido Brujas Atlético Madrid, donde Mocachi metió un golazo, pero que todos esos torneos, cuando llegaba al aficionado, eran muchas veces que tú sabías que era bueno Roberto Bayo, por decir otra vez, que es también alguien que me ha gustado y me ha marcado mucho, pero realmente tenías un acceso limitado y todos esos torneos servían para descubrir esas cosas, el Esquilachi en el 90, la Dinamarca del 92, que me parece una cosa memorable, el torneo que gana, y veías a Brian Laudrup, el hermano de Michael Laudrup, que Michael ya estaba en esto. Todo fue como muy, sinceramente, muy sorprendente, porque era como la primera vez que veías a esos jugadores, entonces tenías mucha capacidad de sorpresa. Ahora hemos perdido un poco eso. Claro. Ahora ya es difícil que nos sorprenda a nadie, ni a las generaciones y eso, que no es malo, ¿eh? Estamos en una época donde la información es una tormenta, pero sinceramente en aquella época todo eso era una sorpresa, y era una sorpresa que te hacía ilusionarte por los torneos de selecciones. Creciste con el fútbol, pero ¿cuándo te diste cuenta de que querías dedicarte al fútbol o si alguna vez lo dudaste? No, yo no tenía ninguna intuición, ni ambición, ni pensamiento, pero no desde la humildad, simplemente porque creía que no era una cosa que estaría a mi alcance, ¿no? De hecho, estudié químicas, ¿no? Había gente que me decía, ¿por qué no estudias periodismo o algo así, ¿no? Y yo estudié químicas con esa sensación de que a mí el fútbol no me iba a abrir la puerta, tampoco me lo iba a abrir de entrenador, y me saqué el título de entrenador y no tenía inteligencia emocional. Hice unas prácticas en un equipo, en el Tetuán, Almenara, que también tenía un poco de trabajo social. Sufría mucho cuando dejaba a chicos en la grada sin jugar. Ganábamos el partido y me iba el fin de semana muy mal. Y yo pensaba, yo no puedo ser entrenador. Si me pasa esto con chavales de 16 años, imagínate, ahora habíamos ganado 4-0 y yo estaba mal porque había dejado 2 sin jugar. Entonces yo veía que tenía inteligencia emocional para ser entrenador o jugador. Vamos, jugador, yo con 10 años me vi un día en el colegio y dije, si yo soy el 12º mejor del colegio, que hay 11 compañeros mejores que yo, y hay 100 colegios en Madrid, hay 1000 tíos en Madrid solo mejores que yo. Por lo tanto, si hay 300 jugadores en primera, está claro que yo jugador no voy a ser. Pues ese tipo de reflexiones me hacían amar el deporte desde el fútbol desde una manera más, no sé cómo decirte, inocente. Sí, romántica, sin ninguna ambición. Pasa que luego se me fueron dando un poco de cosas, que fue como una bola de nieve, que fue todo muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, desde comenzar a colaborar en medios de comunicación, a ser agente, a comentar partidos en la tele, a una agencia de representación, a director deportivo de Valladolid. Ostras, fue casi desde 2000 a 2003, en 3 años, esa bola se hizo muy rápido y me vi director deportivo de Valladolid con 26 años. Pero es curioso porque racionalizas mucho esta parte de, yo tenía claro que no iba a jugar al fútbol ni iba a entrenar, pero tú el fútbol lo vives de la manera totalmente contraria. Bueno, creo que es una inteligencia emocional, ¿no? La que no tenías para ser entrenador sí que la tenías para ver esto, ¿no? Sí, hombre, pues la que no tenía para ser entrenador la tenía para darme cuenta que el mundo del fútbol era élite, era muchos nombres, eran circunstancias muy relevantes y yo no me veía, en serio, te juro, no me veía. No lo digo sin ningún ánimo de falsa humildad, porque es que era como un sitio de tanta élite que yo no pensaba que estaba a mi alcance. Has tenido 2 mentores bastante claros, uno de ellos es Monchi, otro de ellos es Emilio Vega. ¿Qué crees que tiene que tener un mentor o qué te inspira a ti para aprender de una persona? Bueno, de Monchi está claro que fueron 7 años absolutamente decisivos para la historia del Sevilla, que han generado lo que son ahora, y sobre todo Monchi a mí me dio todo a nivel de libertad, de innovación,
todo lo que proponía, él aceptaba para la mejora de la metodología, no solo él, sino el grupo de trabajo, que aprendí mucho de todos, de Miguel Ángel, de José Luis Ruda, de Ramón Vázquez. Era una sensación de que disfrutábamos mucho con lo que hacíamos. Y luego en aquel momento también ayudaba a que ganábamos, ¿no? Claro, y eso importante tendría el fútbol. a creer en un poco todo, ¿no? Luego me enseñó mucho cómo se trabaja en la realidad del profesionalismo, ¿no? Porque al final yo llegué ahí habiendo sido 1 año y medio agente, 1 año en Valladolid, que también tuve mucho aprendizaje al lado de Caminero y al lado de Carlos Suárez, porque hay que nombrar a Carlos, que presidente, que un día se levanta por la mañana porque me haya escuchado en la radio entre Valladolid y Madrid cuando iba en coche, se levanta por la mañana diciendo que quiere que Víctor Horta sea su director deportivo, es un tío que está un poco loco, sinceramente, ¿no? Y ahí Carlos demostró esa locura, ¿no? Que me la transmitió para aceptar. Y luego Monchi, en aquel salto, al final me dio mucho, me dio muchísimo. Era como un máster diario de gestión deportiva, ¿no? Me acuerdo que Monchi siempre me decía que él pasó de portero a delegado y delegado a director deportivo. Ahora hay cursos, ahora hay formación, ahora hay de todo. Y en aquella época era todo un poco autodidacta. Y yo viví toda esa época. Fue pionero, ¿no? Monchi. Absolutamente. Yo creo que hay la dirección deportiva, secretaría técnica, hay como una especie de génesis. Yo siempre nombro a Ramón Martínez, que yo creo que fue el primero que intentó innovar en este sentido, absolutamente, tanto en el Real Madrid como su etapa en Barcelona, como su etapa en Valladolid. Era el primero que compraba el gráfico, que le mandaban vídeos de Argentina, que viajaba a Sudamérica, los sudamericanos sub-20, y Ramón fue, para mí, la génesis, pero siempre en una situación para mí injustamente oculta, injustamente detrás, y Monchi, que tenía todo ese talento que tiene y esa forma de entender la dirección deportiva y ser innovador y ser el mejor del mundo, lo que lo hizo fue visualizarlo. Y lo visualizó, obviamente, desde el éxito. Y luego hizo una cosa que hacen los innovadores, crear escuela, es decir, de que nosotros no nos supiéramos quién era el nombre del secretario técnico, del director deportivo de algunos de los equipos, ya no lo sabemos de todos los equipos, ¿no? Y eso se debe a Monchi. Aquí, por ejemplo, curiosamente en Inglaterra estamos viviendo ese proceso todavía. Yo creo que el éxito de Dan Ashworth, que ahora ficha por el Newcastle en el Brighton, el éxito de Stuart Webber en el Norwich, está generando que la gente vea que tener un director deportivo, un director de fútbol, como a veces lo llaman aquí, es necesario para los clubes. Pero cuando yo llegué a Middlesbrough, la gente me preguntaba qué hacía, si decía alineaciones, entrenamientos, si hablaban los descansos, unas cosas un poco que no entendía, ¿no? Porque, claro, yo venía de la cultura de la dirección deportiva española y Monchi hizo eso. Y luego Emilio, yo creo que Emilio, bueno, es un poco sospechoso en nuestra unión personal, ¿no? Es padrino de mi hijo. Cuando tú a alguien le das la responsabilidad de que si tú no estás, sea padrino de tu hijo, queda claro la confianza que tengo en él. Emilio, yo creo que lo que hicimos, aparte de profesional, que ahí está el resultado, fue personal. Yo creo que fue un momento de vivencia personal, de entender que esta profesión no es fichar jugadores, no es fichar entrenadores, no es gestionar el club deportivamente, es también vivencias emocionales. Club que nos deja de pagar en enero, que vamos últimos, que es una sensación de fracaso, de sensaciones... De abandono incluso, ¿no? Sí, claro, y era todo muy duro. ¿Y cómo lo sacamos adelante? Fue una vivencia emocional que creo que no voy a replicar en ningún lado, porque obviamente fuimos capaces de aunar todo, a Fran Escribá al mando de la dirección técnica, a los jugadores que creyeron, que luego acabó como acabó todo, pero que es que yo la verdad que recuerdo aquella etapa con una vivencia personal de crecimiento absoluto, absoluto. Y cuando vives un proyecto con esa vinculación emocional tan grande, ¿cómo se pasa página y se va a otro lugar? Sé que es una profesión, que es algo laboral, pero también al tener esa implicación emocional y personal, ¿cómo se supera? ¿Es una especie de luto? Bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo todos los cambios que he hecho de clubes han tenido una parte de tristeza, ¿no? Al final, si no la tienes, no eres humano. Yo, de todas formas, como llevamos un poco enfocándonos en toda la entrevista, mi acercamiento emocional al fútbol es desde una pasión real que todavía no he perdido.
yo creo que el día que no sienta esa pasión, no sé si yo seré la mitad de peor profesional, por lo tanto debería dejar mi cargo, ¿no? Y entonces yo también necesito sentir la pasión por donde trabajo. Y si no me la da el entorno, me la genero yo. De todas formas, la verdad tengo que reconocer que he tenido suerte en los lugares de trabajo en los que he estado, ¿eh? Valladolid, un club con una historia, con un montón de tradición, ¿qué vamos a decir de Sevilla? Mejor afición de España, una pasión en cada esquina, mejor derbi de España, sin ninguna duda. Sí que es verdad que Zenit fue otro punto de vista, pero aún así un equipo con mucha identificación, entre comillas, fuera de la capital, que hacía que tenían un orgullo, etcétera. Elche para mí me pareció una afición brutal, creo que hicimos 20.000 abonados el año que estuvimos nosotros. Middlesbrough, mi primer acercamiento al fútbol inglés, todo tradición, y Leeds, que es el club más latino de Inglaterra con diferencia. Nos han elegido hace 10 días la mejor afición también aquí de Inglaterra. El otro día, el miércoles, metimos 8.000 tíos en Villa Park, en Birmingham, un día entre diario, a 2 horas y cuarto Leeds de Birmingham. Es una cosa increíble. El otro día jugamos el lunes en el estadio con el equipo sub-23 y hubo 9.800 personas que pagaron. Vale, una cantidad simbólica, pero sinceramente me siento muy orgulloso de trabajar en los clubes que he trabajado, porque creo que tienen ese componente de pasión que me termina alimentando a mí mismo, porque creo que tenemos que respetar y poner siempre los escudos y los clubes por encima de las personas, y eso a mí me da mucha energía. Alguna vez he escuchado hablar de la herencia histórica de los clubes, de cómo esas generaciones anteriores tienen en su cabeza la idea de un club que ya no es en el presente ni mejor ni peor, simplemente es otra situación. ¿Cómo se trabaja con eso? Porque, por ejemplo, aquí en España pasa mucho con muchos clubes históricos que están en una situación muy distinta. Yo lo he vivido aquí, Claro, el ejemplo más claro, Leeds, sí. Yo el primer año que estuve aquí, que éramos el presupuesto 14, empezamos muy bien, estábamos arriba y la gente iba por ahí y me decía, este año ascendemos. Y yo tenía una sensación de, el proyecto es más a medio plazo, pero veía ese peso histórico. De hecho, una de las grandes conversaciones que tengo con el dueño del club, Andrea Radrichani, es después del primer año, con nuestros aciertos, errores, que hubo muchos errores, muchísimos, pero también bastantes aciertos, fue, tenemos que cambiar el modelo de club. No podemos luchar con esta presión histórica del ascenso, de estar en la Premier League. Tenemos que darle una vuelta de tuerca, tenemos que cambiar el modelo. Salió la idea de traer un entrenador obviamente de mucho nombre, cambió la idea de metodología, cambió un montón de cosas, de traer cedidos de impacto inmediato, no jugadores jóvenes para esperar. Fueron un montón de circunstancias realmente muy sorprendentes y que me supo entender que dónde estaban los clubes. Y luego realmente tú repasas este club, y hay la canción famosa Marching On Together, que es la que canta antes del estadio, hay una frase que dice, estaremos siempre en los ups and downs, ¿no? Este club ha sido una auténtica montaña rusa. Ha pasado de ser semifinalista de la Champions League a 4 años más tarde estar en League One, o sea, estar en la tercera categoría, ¿no? Entonces, esa sensación de ver una generación que es los mayores de 50, que han dominado el fútbol inglés, que han ganado ligas, que eran más que el Manchester United, con Don Revie, con la famosa final de Copa Europa del 75, esa derrota ante el Bayern de Múnich, que fue con el peor arbitraje de la historia. La generación entre 30 y 50 que han vivido esa final de semifinal de Champions League, ese paso oscuro por League One, y esos jóvenes, que ahora son un poco los que alimentan toda esta pasión, que no habían visto ni siquiera un partido en Premier League, a lo mejor no, ninguno, y que estaban cansados de escuchar a su padre y a su abuelo decir, oye, las historias. Este equipo gigante, y dice, oye, si yo no he visto ni un partido de Premier League en mi vida. Entonces, ahora, una de las cosas que nos sentimos orgullosos desde la gestión de club, también quiero incluir a Angus Kinnear, el director general, que ha sido absolutamente decisivo en eso, es que hemos aunado esa idea de la vuelta al club, de querer a este club y de todo su potencial. Y te lo he dicho con los datos que te he dicho anteriormente, por ejemplo, de asistencia a un partido sub-23. Así como las raíces, ¿no? Para un nuevo crecimiento con un otro modelo de club, ¿no? Hombre, al final nadie puede creer que Don Revie... Hay una foto de Billy Bremner, muy memorable, después de un partido fumando en el vestuario. Eso ya es otro fútbol. Claro. Y Billy Bremner es historia viva de este club, y será un jugador histórico. Esa foto es memorable, echándose un cigarro después del partido.
pues es otro fútbol, porque es otra vida, es otro mundo. Me hablabas antes de modelos, de cambios de modelos en el club y demás, que dices, también te escuché que los modelos, pese a ser exitosos, hay que revisarlos. ¿Cómo se revisa algo que está funcionando, sobre todo en el día a día? Porque entiendo que a final de temporada es más sencillo, ¿no? Pero en el día a día, algo que está funcionando, ¿cómo se revisa? Es un proceso complicado, ¿eh? Porque la victoria es un cristal traslúcido que te hace ver la otra parte, pero no te hace ver toda la realidad. Claro. Pero claro, como tú ves la otra parte, te crees que la victoria sería eterna, pero claro, al ser traslúcido te pierdes detalles. Entonces, tomar decisiones es complicado, muy complicado. Yo creo que es una cosa, pero que no pasa en el fútbol, pasa en la vida. En todo, sí. Entonces, lo que hay que hacer es tener la humildad de creer que todo tiene cierta cosa de pasajero. También te digo una cosa, en el fútbol tenemos una cosa que es horrorosa y lo odio por antonomasia, que normalmente multiplicamos lo malo y dividimos lo bueno. Es una cosa que odio. Sí. O sea, ganamos un partido, pues dentro de poco el 3 días, bueno, vamos a celebrar esta victoria, todo en su medida, ¿no? No vamos a ir a lo mejor a Millennium Square, pero nos podemos abrir una cerveza, ¿no? Para celebrar que hemos ganado. Y la derrota, pues claro, se sufre, se maneja, es como ácido sulfúrico que te atraviesa el cuerpo, pero también seguimos, ¿no? Y muchas veces en estos modelos no terminamos de disfrutar nunca los caminos, siempre estamos pendientes de todo, ¿no? Esto, Emilio, el año que ascendimos, que él había tenido el ascenso de Huesca, Emilio Vega me dijo, disfruta el camino, que estás ahí, ya sé que estás pensando en el otro partido, haciendo cuentas, que hace el Brentford, lo otro, pero intenta, y es verdad que se repitió mucho en mi mente eso, ¿no? Y creo que en el fútbol tenemos que hacer eso, y cuanto más estamos en el camino, más podemos tener un análisis de la perspectiva bastante más global sobre la realidad. Pero claro, la toma de decisiones en el éxito es realmente complicada, porque siempre tienes miedo que por qué se va a duplicar o no, cuando realmente todo esto no es una ciencia exacta en el fútbol. Claro, mover una pieza que está funcionando igual hace que todo se caiga, ¿no? Claro, pero que no es matemático, porque no moverla también puede hacer que se pierda y se caiga. Entonces, claro, bueno, por eso hay momentos cíclicos en el fútbol. El fútbol son cíclicos, son ciclos, hay que asumir los ciclos. ¿Cuántos equipos grandes? Voy a nombrarlo y que nadie se ofenda. Está claro sí, que más obvio actualmente, puedes decirlo otra vez. Es un movimiento cíclico. Ahora mismo, los que yo, por ejemplo, ahora siento un Barcelona más cercano a mi época de los 80 que al que he vivido en la edad madura. Pero es ciclo, está claro. Antes me hablabas de tus distintas etapas. En el fútbol has estado en 3 ligas, en 3 países, España, Inglaterra y Rusia. Hablabas de que en Rusia no viviste una etapa tan bonita porque quizá te faltó libertad e independencia a la hora de trabajar. ¿Qué porcentaje de importancia le das a eso, especialmente en el día a día? 100%. En Rusia tuve una independencia limitada, puede ser el sitio que menos independencia tuve, en el resto he tenido mucha suerte. Siempre digo lo mismo, es tan doloroso perder, duele tanto, se sufre tanto, que encima perder con decisiones de otros y traicionándose a uno mismo, creo que es el doble dolor. Y si puedo permitirme estar en clubes que me dan esa independencia, que luego me exijan, ¿eh? Claro, yo no estoy diciendo que la independencia no tenga que ver con la indulgencia. La independencia es toma decisiones, coordina. Yo soy un tío que cree mucho en el trabajo en equipo, ¿eh? Yo soy un tío que cree que la forma de triunfar en el fútbol es la sinergia comunicativa entre el consejo de administración, el director deportivo y el staff. Nosotros somos puentes que creamos entre el consejo y los miembros del consejo, director general, dueño, consejeros, cuerpo técnico, jugadores. Y ese puente es un puente que tiene que fluir. Son 2 diferentes lenguajes. Aquí se habla de una manera, en el campo se habla de otra. En algunos momentos diferentes prioridades, que como director deportivo tienes que asimilar. Convencer a ellos que sus prioridades son las mejores, pero que las otras también pueden ser, y convencerle a ellos que vamos a intentar hacer otras prioridades. Entonces, en esa sinergia, cuando no eres independiente, en ayudar en la toma de decisión, porque como te das cuenta, lo que estoy intentando hablar, que es todo un trabajo en equipo, es eso. Y luego lo que no hay que ser es indulgente. Estamos en un sitio de alta competición. Ganar, perder, etcétera, muy relevante. Una vez Roberto Lave, director deportivo de la Real Sociedad, para mí un auténtico ejemplo,
y un tío a valorar. A mí, cuando le llamé para felicitarle por la Copa del Rey, muy emocionado por mi parte, él, más en su labor fría, me dijo una frase que voy a recordar toda mi vida. Él me dijo, mira, nosotros nos terminan valorando por los éxitos de resultados o títulos, por comprar barato y vender caro, cuando lo que nos tendrían que valorar es damos estabilidad a los clubes. Y de lo que yo me siento orgulloso es de dar estabilidad a este club. Se me quedó esa frase grabada y yo pienso ahora mismo que una de las cosas que me puedo sentir orgulloso, si lo consigo, de lo que hemos hablado en la historia del Leeds United, con tantos altos y bajos, es que me vaya de este club siendo estable. A lo mejor estable es estar 5 años de permanencia en Premier League, ¿no? Y esa estabilidad es un valor que tenemos que dar los directores deportivos, en vez de un valor a cuantificar para determinar mucho éxito de dirección deportiva. Claro, porque al final está la parte administrativa, económica en un lado, la parte deportiva en otro, y tú estás en el medio, entonces tú tienes que ser la balanza, ¿no? Y tienes que inyectar confianza en los dos lados, tienes que ser líder en los dos lados, en el lado del staff tienes que ser un poco alguien que sirva para enriquecer el trabajo diario del cuerpo técnico, de los jugadores. Una vez Imanol Ibarrondo, para mí uno de los mejores psicólogos deportivos del mundo, por no decir el mejor, un día estábamos en Murcia en una concentración, vino a vernos y me dijo, ¿qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? Dijo, Imanol, muchas veces me siento como el cubo de basura. Me llama el presidente a quejarse, me llama el director general a quejarse, me llama el entrenador a quejarse, me llama el agente del jugador de turno a quejarse, me escribe el jugador de turno a quejarse, me llama el jefe de la academia que no sé qué, me llama el entrenador del sub-23 que no sé cuánto, me llama un padre que no sé qué. Termino el día y parece que todo el mundo pone lo malo dentro de uno. Y él me dijo, estás muy equivocado, eso es muy poderoso. Dice, ¿por qué no te conviertes en una máquina recicladora? Que reciclas todo eso que te tiran en la basura para dinamizar el club. Nadie tiene ese poder en el club que sea capaz de recibir todas esas quejas. Y esas quejas no te tienen que hacer débil, tienen que hacer fuerte. Y fue otra reflexión muy interesante, porque es verdad que al final nuestra posición es casi un punto de referencia para cada ámbito del club. Entonces, ese uso de eso, que obviamente a veces cansa. Yo hay días, por ejemplo, de mercado, de verano, que me canso de estar todo el día discutiendo. Es que me paso todo el día discutiendo y me canso con todos, con los míos, con los de fuera, con los otros. Entonces, claro, muchas veces ser esta máquina recicladora de todo realmente me da un valor que tengo que valorar y tengo que tener esa responsabilidad para representar a mi club y a mi posición dentro del club. Y ahí precisamente reside la importancia de esa libertad que me hablabas antes para la toma de decisiones, estar convencido de lo que estás decidiendo y diciendo, ¿no? Pero en esa toma de decisiones convencido no tiene que ver con el ego, ¿eh? Sí quiero subrayar esto, porque la toma de decisión puede ser con mi grupo de trabajo, al cual consulto, al cual me genera inquietudes, al cual me verbaliza todas esas inquietudes, y yo al final tengo que ser un reclutador de información para tomar una toma de decisión mejor, pero también el trabajo de equipo con el director general, con el entrenador, con el dueño. Pues ser un poco, en ese sentido, lo que quiero decir es estar convencido en el plan. Y eso es la independencia a que me refiero, no es que orden y mando, quien lidera sí no lidera. Yo creo en un liderazgo más horizontal, democrático y más relativo a que la toma de decisión sea un plan, no sea algo un caprichoso. Hablabas precisamente ahora mismo de lo psicológico y tú hablas de que tienes 3 factores fundamentales a la hora de decidir un fichaje: el aspecto técnico, obviamente, el físico y el psicológico, y que precisamente este último es el que mayor riesgo tiene. ¿Se puede minimizar ese riesgo de alguna manera apoyando al futbolista con el contexto, el entorno? No sé. ¿Se puede? Había un exdirector deportivo de primera que decía que era su especialidad. Yo que me dé la filosofía y el libro de cómo él no fallaba. La receta, nunca, ¿no? Que me la dé. Le leí en una entrevista que él era infalible en la decisión psicológica de los jugadores. Que me dé la receta porque yo no la tengo. Pero no la tengo además, que esto ya lo he contado en otros sitios, porque estamos hablando de seres humanos a los que les puede cambiar la vida en un segundo. Pero no solo a nivel emocional y personal, a nivel deportivo. Siempre cuento la misma, pero no me cansaré de contarla porque es muy relevante. Nosotros tomamos la decisión de vender a Pontus Jansson, casi de los mejores jugadores del equipo, con un montón de motivaciones, y el central que lo sustituye es Ben White, que venía de un año con una buena cesión en League 2 en el Newport y con una cesión regular en League 1 en el Peterborough.
ni con un partido en Championship. El primer partido tiene que jugar titular porque Gaetano Berardi tiene tarjeta roja del año anterior de la semifinal ante Derby County. La primera acción que tiene Ben White, profesional, con la camiseta del Leeds United, es una acción comprometida que viene de una construcción de balón de Casilla Cooper, y Ben recibe el balón, primer toque no es muy bueno, porque él es un jugador que tenía mucha calidad individual técnica con el balón, recibe la presión de Dieudonné y él hace un cambio de orientación que acaba en los pies de Harrison centra y casi gol de Patrick Bamford. Yo estoy seguro que si esa jugada, por cuestión de un segundo, que es nada, la pica Famara Dieudonné y le hace un tackle, es tarjeta roja, la pica, mete gol, podemos ir perdiendo 1-0 y perder el partido, la pica viene, le hace penalti, puede ser. Esa semana de Ben White, con social media, con lo otro, con presión, demás. ¿Qué sucedió inmediatamente tras la acción de Ben White? Que 5.000 hinchas del Leeds United detrás se saltaron a aplaudir. ¿Qué hizo el niño en ese momento? Cogió confianza y fue el mejor de ese partido ya fue el mejor de ese partido. Y a la jornada siguiente jugamos contra el Nottingham Forest, 40.000 tíos en el campo, y el primer balón que tocó Ben White en un pase horizontal normal, hubo 35.000 aplaudiendo. Por lo tanto, ¿dónde está la situación emocional de confianza que se le da mucho a los jugadores? Pues quien sea capaz de minimizar eso, sí, claro que cuando estás dentro tienes que ayudar al jugador psicológicamente, como club, darles herramientas, el entrenador, el entorno, a la familia, sí que tienes esa capacidad de ayudar a que el jugador mejore. Pero en la captación, cuando es algo de fuera, tengo una relación, como veis aquí el casco, el 45% de este club es los San Francisco 49ers, ¿no? El equipo de fútbol americano. He estado 3 días con ellos allí hablando de reclutamiento, de sus estrategias. Ellos pre-draft hacen informes psicotécnicos de los jugadores. Estamos hablando de un informe así de 200 preguntas. Y me enseñaron los resultados. Pues yo pensé para mí, madre mía, si esto lo metemos en el fútbol, es extraordinario. Porque hacer un análisis psicotécnico de los jugadores te da un montón de información. De hecho, me dijeron que una decisión muy, muy importante que se tomó en el club, como no sé si se puede hacer pública, no quiero decir que jugador, se tomó a base del extraordinario informe psicotécnico de ese jugador, porque me lo enseñaron además. Y claro, eso en el fútbol no se puede trasladar, porque sería una agresión tan fuerte. Hombre, si lo hiciéramos todos los clubes, todos los jugadores lo verían normales. Entonces, pero es una agresión tan fuerte al jugador que el jugador se sentiría ofendido. Pero bueno, es una cosa que a lo mejor con el paso del tiempo la gente lo verá más natural, y si cuando lo empezamos a hacer todos, a lo mejor todo es más normal, ¿no? Pero está claro que minimizar el riesgo psicológico en la contratación de un jugador que no has trabajado con él, que conoces de fuera. Luego está lo típico, no, hombre, llamas a compañeros, claro que llamo a compañeros. No, llamas a exentrenadores, claro, y hay opiniones muy divergentes. Luego, la famosa entrevista individual antes de contratarle. Esas entrevistas de 200 que he hecho en mi vida, o 250, 248 han salido bien, porque nadie sale a demostrar su peor versión. Claro, una, porque se tomó 7 Coca-Colas delante mío, que yo pensé, madre mía, si eso pasa delante mío. Y otra, porque invité al jugador, a la gente y al padre, y vinieron jugador, agente, padre, madre, novia, hermana de la novia, hermano de la novia del novio, el otro padre, el otro, y vinieron 14 personas. Entonces pensé, ostras, este entorno es complicado. Fueron las dos un poco anécdotas que salieron mal. Pero volviendo a la génesis de todo, es muy difícil minimizar eso, porque hablamos de personas, y claro que hay gente muy especializada, y claro que se pueden hacer estudios, y claro que se puede analizar el trabajo, la adaptabilidad, etcétera. Pero al final, lo que yo digo es que alguien a lo mejor ha sido un excelente profesional compañero hasta un momento, le pasa algo en la vida. Claro. Que estamos hablando de variables incontrolables que no se pueden manejar, que son del presente, ¿no? Por eso la cultura del éxito o del fracaso en los fichajes, no, este es una mierda, este jugador es una mierda, este es muy bueno. Ni las medallas de descubridores, que es algo que yo absolutamente repudio, ni tampoco los golpes de látigo cuando el jugador no triunfa. Hay que analizar por qué no triunfa, hay que analizar por qué sí, hay que reflexionar, pero que tenemos que entender el fracaso y el acierto como parte del método, del proceso, porque si no, estamos condenados a equivocarnos. De hecho, en el documental, creo que una de las cosas que probablemente más afecten psicológicamente a jugadores y
también a directores deportivos, es el tema del precio de los fichajes, que también lo has mencionado. En el documental se menciona que Benford estaba lesionado, que ha regresado, pero que un jugador que ha valido 11 millones de euros en ese momento era una apuesta importante. ¿Eso es una losa psicológica importante a la hora del jugador a salir al partido y tener eso? Porque el periodista lo recordaba continuamente, ¿no? Y es como la etiqueta, 11 millones. Depende de cada uno. Yo creo que a Patrick no le puso una losa. También por su personalidad, un chico que había debutado en el fútbol profesional prácticamente siendo un niño, que había sido traspasado del Nottingham Forest al Chelsea prácticamente siendo un niño, cosa que normalmente tuve que pasar con 20 y tantos, a él le pasó con 16, ¿no? No creo que le pesara. Yo estoy seguro que a otros sí. A otros sí les pesa porque, como tú dices, al final la exigencia va acorde a eso y hay gente que lo vive con naturalidad y hay otros que obviamente estoy seguro que les rebota en la cabeza. Tenemos claros ejemplos a lo largo de la historia del fútbol. Pero realmente ese peso es la élite. Esto es la élite. Hay poca broma en ese sentido. Otro gran peso importante ahora mismo son las redes sociales. Eileen también en el documental decía que no las lee porque si no se le repiten continuamente las malas palabras en la cabeza. ¿Tú a nivel tu cargo también optas por no leer como la mayor parte de los futbolistas? Afortunadamente sí. Luego ya tengo el amiguito de turno que me da una pantalla. El que te envía el WhatsApp, ¿no? Que hay veces que ya, menos mal que ya los que más me conocen saben que, pero ni siquiera la alabanza, ¿eh? O sea, que tampoco el de la alabanza, claro. que no necesito, pero ya es el amiguito de turno que me envía. Y bueno, no es que sea mejor ni peor. Creo que las redes sociales son útiles, tienen un montón de utilidad, un montón de visualización. Yo tuve una mala experiencia hace un montón de años con Facebook y con Twitter, estando aún en Sevilla. Yo creo que Twitter tenía 7 meses. Y ya dije, no, yo no soy capaz de, como aquí se dice, cope, de gestionarlo. No soy capaz de gestionarlo, por lo tanto, como me va a hacer sufrir, pues prefiero evitarlo. Lo siento, reconozco esto. Sé que a lo mejor tendría que ser más frío o menos emocional o leerlo con una distancia, pero no puedo, me duele. Tampoco la alabanza me enaltece, por lo tanto, al final... Claro, que te resta y no te suma, por tanto lo mejor es eliminarlo, ¿no? La balanza y tal, y bueno, no sé, supongo que seré irresponsable, mucha gente me dice que en este mundo no hay que tener eso, que hay que adaptarse al mundo y demás. Bueno, cada uno se aprovecha este nuevo mundo como quiere y yo lo hago sin redes sociales. No quiero decir que este sea lo que haya que hacer, es lo que hago yo porque me hace sentir mejor. Claro, pero ya te digo que ya está el amiguito de turno que te manda el pantallazo, ¿eh? Que da igual que tengas o no, alguna te llega, algún palo te llega. Seguro. Ahora, aquí hacen, por ejemplo, aquí no está mal, ¿eh? Porque hay un fanzine muy bueno, se llama The Square Ball, te lo recomiendo, buenísimo, síguelos en Twitter, y hacen muchos dibujos, en vez de hacer fotos, hacen dibujos de artistas, y bueno, me hacen caricaturas, me hacen dibujos malos, buenos, regulares, y esos son los que me suelen enviar, y la verdad que eso sí me gusta, y tengo algunos incluso impresos aquí en el despacho, son súper, y además lo hacen muy bien, y esos de Square Ball, que me dan el Twitter de turno de, mira, han hecho este dibujo tal, me divierte mucho. Claro, hablabas de adaptarse, pero sin que suponga un coste, ¿no? Emocional, en la autoestima, en la manera de trabajar, ¿no? Es que a mí ya te digo, a mí me resta. Sí que es verdad que, mira, curiosamente, esto es una forma un poquito old style de redes sociales. Aquí tengo un montón de cartas que me envían críticas. Tengo un montón, desde el primer año. ¿Envían críticas por cartas? Bueno, un montón. Desde el primer año, tengo un montón. Vieja escuela, ¿eh? Sí. Y estas sí que las tengo por aquí, porque de vez en cuando me las leo para motivarme. Me las leo para, no sé, sentirme que a mí me gusta ser evaluado, me gusta la crítica. No sé si soy un gran asumidor de la crítica, me encanta la gente que dice, yo asumo muy bien la crítica. Yo no estoy me suena raro eso, que asumas bien la crítica. Quiero decir, te puedes escucharla, pero asumir una crítica siempre duele, ¿no? Duele. Por eso digo que la gente que es tan vehemente diciendo yo asumo muy bien la crítica, que me parece el mismo tipo de frase que he hecho de soy muy amigo de mis amigos. Hombre, menos. No, pero entonces yo no asumo también la crítica, pero sí que me genera revancha, sí que me genera energía. ¿Lo ves? La crítica sí me da energía y por eso guardo aquí las cartas. Tengo bastantes, ¿eh? Alguna, mira, hablabas de Bamford, tengo una que sale como un dibujo de Bamford tirando todos los balones fuera que me divierte muchísimo. ¿En serio? O sea, es que ya incluso arte, ¿no?
Sí, no, muy bien, muy bien. Y me divierto mucho. Me acuerdo que esa se la enviaba a Banford. Mira, bueno, aquí viene un montón. Esta es, mira, esta es magnífica. De Banford tirándole un montón de balones fuera. Banford no vale para 9 de Leeds United, es el peor, no sé qué. Aquí lo tienes. Entonces eso me divierte, me divierte. Es que si te paras a analizar las personas que dedican tiempo de su vida, tiempo que no volverá a hacer este tipo de cosas, uno dice, bueno. Pero qué injusto sería que yo te diga que me acerco al fútbol desde la pasión y no sea capaz de comprender esta pasión. La verdad que sería muy ¿Enviaste injusto. cartas tú cuando eras pequeño? Yo a pedir camisetas, un montón, y me las mandó Javier Zanetti. Siempre lo nombro en todas las entrevistas que me preguntan esto. Mandaré unas 100 cartas de jugadores del fútbol mundial pidiéndole la camiseta, Italia, España, tal, un montón de cartas, 100. Y el que me la envió fue Javier Zanetti, Inter de Milán. Inolvidable momento cuando llega ese paquete a mi casa con la camiseta dentro. Puede ser de los mejores momentos de mi vida. Esos detalles que a menudo ahora mismo salen en imágenes, ¿no? Del futbolista teniendo un detalle con ese niño, eso es más que fútbol, ¿no? Yo me he puesto delante del autobús de la Juventus de Turín para que Del Piero me bajara a firmar un autógrafo, porque era la eliminatoria contra el Real Madrid y me firmaron todos los jugadores y no había Del Piero y estaba un poco ahí y el autobús iba a salir y me puse delante. O sea, me puse delante de rodillas. Recuerdo perfectamente que no iba a bajar. Y en la fila 2 estaba sentado Máximo Carrera, que en aquel momento era central de la Juve, luego fue entrenador, etcétera. Se fue a la fila del fondo, le agarró, le dijo, baja ahora mismo, y bajó. Recuerdo perfectamente esa escena. Son cosas que te quedan de niño en la cabeza. Y me puse delante. Y yo, por ejemplo, para mí los viernes magníficos con 14, 15 años era ir a la puerta. Yo llamaba los jueves a un teléfono fijo de los clubes, pero claro, no a lo mejor al Valencia, equipos top, etcétera. A lo mejor venía otro tipo de nivel de equipos, como el Racing de Santander o el Celta de Vigo, y yo llamaba y decía, ¿qué hotel vais? ¿Qué hotel van, no? Total, y yo, ¿a qué hora llegáis más o menos? Claro, imagínate, que ya época, pues haremos sobre las 6:30. Yo ya estaba ya a las 6, hasta cuando llegaban, me firmaban el de Don Balón, me hacía fotos, lo otro, y para mi vuelta a mi casa, y había hecho el viernes. Y había veces que había más niños o más gente, y había veces que estaba yo solo. Me recuerdo una vez que luego me lo encontré en el mundillo del fútbol, Jesús Merino, central del Racing de Santander, porque con el Racing, seamos honestos, en Madrid estaba normalmente yo solo. Y un día hablando, salió el tema y dice, ostras, me acuerdo perfectamente. Yo siempre pensaba, ¿qué será este niño que viene a qué? Y ¿sabe lo que me era muy bromista? Yo me decía, no puede ser un niño que sea nacido en Madrid y sea del Racing de Santander. Y yo estaba ahí siempre esperando, firmaba y me iba para casa. Y tú ahora como director deportivo, estas sensaciones que tú viviste como niño, ¿se lo transmites a los jugadores para que sientan la importancia que tiene estos detalles? Yo creo que hay que transmitir la importancia que tenemos en nuestros hombros, una importancia real de representar una entidad, de representar una pasión de gente que generosamente nos lo da todo, como es la afición. O sea, yo esa forma de sentir el fútbol desde un punto de vista de aficionado la intento transmitir porque es real. Hay gente que se levanta el lunes por la mañana pensando, guau, imagínate esta semana un hincha del Leeds que encima tendría mejor entradas para los 2 partidos de fuera de casa. Guau, el miércoles tengo ahí, bueno, luego tengo que madrugar el jueves, pero luego el sábado tengo, bueno, esa sensación de la adrenalina, de ver a tu equipo, de ganar, de perder. Y eso es una generosidad que el aficionado te lo da sin esperar nada. Y tú, que hemos mencionado varias veces en esta entrevista que eres muy pasional, ¿te cuesta, o crees que resta no tener una distancia quizá entre el director deportivo, el staff técnico, los jugadores? Porque, por ejemplo, siempre bajas a vestuarios cuando finaliza el partido, te abrazas con el staff técnico, con jugadores, con trabajadores. ¿Crees que esa cercanía suma? Yo tengo distancia, es como dicen aquí, so far, so close, ¿no? Lejos y cerca a la vez. Yo, por ejemplo, muy inglés eso, ¿no? No soy director deportivo de los que va todos los días al entrenamiento. Respeto al compañero que va todos los días al entrenamiento, pero yo no soy el clásico director deportivo que va todos los días a ver entrenar, los ve a los jugadores todos los días, porque aparte creo que eso divide el liderazgo con el entrenador, creo que genera esa manera emocional, ¿no? El que te dice, hola, buenos días, ¿cómo está Víctor Junior? Ya te cae bien y al otro que a lo mejor es más frío, no te dice nada. Entonces yo creo que para valorar bien toma de decisiones tienes que tener una distancia emocional.
pero luego obviamente somos personas, somos humanos, tenemos que acercarnos y bueno, ahora Y el con día el de partido es COVID, otra historia, ¿no? ¿no? Y el día de partido ahora con el COVID pues ha quedado todo un poco aquí en Inglaterra, la red zone nos ha alejado un poco de todo, pero realmente siento que mantengo una distancia a la vez que ellos saben que está mi puerta abierta 24/7, pero que a la vez tengo que tener una distancia de liderar con la jerarquía de ser su director deportivo. Y ya por último, fruto de todos estos cambios que está viviendo el mundo, en concreto en Inglaterra, el tema del Brexit, ¿se están levantando de nuevo fronteras en el mundo del fútbol, también en el mundo en general, pero especialmente en el mundo del fútbol? Desgraciadamente en Inglaterra sí, con la nueva legislación todo ha hecho un poco más complicado. Espero que haya una reflexión global después de un tiempo de que parece que la cosa no está funcionando, pero no en el fútbol, en la sociedad inglesa. Claro. Pasando un montón de cosas, y no lo digo yo, lo dicen los números económicos, una de las mayores recesiones económicas de la historia, una de las mayores aumentos de precios de la historia en Inglaterra. Hay que reflexionar. El mundo iba hacia otro lado y Inglaterra votó una cosa para mí muy En el diferente a sentido lo que contrario, ¿no? en sentido contrario. Y creo que hay un poco de arrepentimiento. Tengo la sensación global, pero ojalá reflexiones sobre ello, porque yo creo que este país tiene mucho que darnos ejemplo a cada día en organización, en un montón de cosas. Pero esto para mí fue un disgusto personal, ¿no? Además, como inmigrante aquí, pues era una cosa que no esperaba porque no lo sentía. Yo personalmente no lo... Y mira que vivía en aquella época en el norte de Inglaterra, mayoritariamente Brexit, pero no tenía esa sensación. Para mí yo creo que, bueno, ya analizando todo, la gente que quería Brexit fue a votar y había una mayoría silenciosa que quería Remain, que pensaba que iba a ganar fácil el Remain y no fue a votar. Y luego esas fueron las consecuencias que están ahora. Y ahora ya sí, por último, eres emigrante ahora mismo, pero ¿te gustaría volver a España a trabajar en España en el fútbol español? ¿Cómo no puedo decir que no? Claramente sí. En mi tierra, en mi casa, en mi familia, en mis amigos, en mi entorno, es una calidad de Tu vida tierra, muy ¿no? Son muchas cosas. Yo siento que algún día habrá que volver. Está claro, no sé cuándo, ni dónde, ni cómo, pero un día habrá que volver y es algo que siento claramente. También aquí me doy, por ahora creo que no está todo hecho aquí. No tengo Esas la asignaturas sensación. pendientes todavía, ¿no? Quiero, no sé, esto suena un poco romántico. Cuando me dieron la dirección deportiva de Leeds, siempre tuve la sensación de que había que despertar a un gigante dormido. Y ahora ese gigante está como ya un poquito despierto, está así desayunando. Quiero echarle a andar, Está desperezando. Está despertando, quiero que corra. Y eso a lo mejor es volver a poner a su... Ahora se me dice, oye, Víctor, ¿qué sentirías si el equipo volviera, por ejemplo, a jugar disputar una competición europea o algo así? Ostras, pues a lo mejor sí tendría una sensación de más de fin de ciclo. Aún tengo el veneno de interno, el fuego de poner un poquito más a este equipo en su lugar, que lo merece, por eso tengo ese fuego dentro. Pues ojalá sea así. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Nada, para mí ha sido una de mis entrevistas que menos habla, pues no iba a decir que menos, no, que no hemos hablado nada de la actualidad, cosa que realmente me encanta, porque es una de las cosas que me llena mucho. No porque hayamos hablado mucho de mí, que eso me parece un poco egocéntrico, sino porque ha sido bastante diferente a lo que estoy acostumbrado. Pues me alegro muchísimo, de verdad.